una amenaza contra la libertad de expresión. Quiero decirle que el gobierno del presidente Alan García, tanto del quinquenio 85-90 como el de ahora, si hay uno de los reconocimientos que se le hace es que hemos sido absolutamente respetuosos de la libertad de expresión. El APRA y especialmente el presidente García nunca ha utilizado o ha tratado de mediatizar la línea editorial de los medios de comunicación para ganar una elección. Somos absolutamente respetuosos de las opiniones que se dan, pero además, en segundo lugar, he escuchado también del señor Miro Quesada, él ha hablado de un acuerdo del Consejo de Ministros. No ha habido acuerdo del Consejo de Ministros, y en el reportaje que ustedes acaban de propalar, el ministro Pastor no hace referencia de un acuerdo de Consejo de Ministros. Él dice, el gobierno, él es parte del gobierno, él tiene una preocupación, es respetable, pero quiero decir, en honor a la verdad, perdón, permítame terminar, sí. En honor a la verdad y a la transparencia con que manejamos las decisiones en el Consejo de Ministros, no ha habido tal acuerdo. Mal haríamos, porque este es un tema judicializado entre dos personas privadas, que no tiene por qué el gobierno tomar partido de ese asunto. Señor Velázquez Quesquén, lo que ha dicho el señor Pastor al lado de usted, con usted en el patio como presidente del Consejo de Ministros, es que el gobierno exige, el gobierno que él está representando en ese momento, es decir, el Consejo de Ministros, exige una comisión investigadora. Ya, en primer lugar, queda claro de que parece que la información que ha tenido el señor Miro Quesada no es la correcta, en el sentido, porque él ha hablado, dice, el Consejo de Ministros. Señor, el gobierno exige, ¿qué se puede entender ahí? Usted está parado al lado de él. El ministro Pastor es un hombre del gobierno, él tiene una opinión, como lo ha expresado con relación a lo de la píldora del día siguiente. Algunos consideran que el tema del indulto es revocable, otros consideran que no, se verá en su momento. Pero lo que sí le quiero decir... No estamos hablando del indulto, señor ministro, mire, estamos hablando de la comisión investigadora que se va a constituir durante un año electoral. No, lo que yo sí quiero precisar, señora, es lo siguiente. No ha habido acuerdo del Consejo de Ministros en ese sentido. Y vuelvo a pasar la imagen y verá que el ministro Pastor habla de una preocupación del gobierno. Él es un hombre de gobierno. Y el hecho que yo estuve con él en la conferencia de prensa, salí a hablar sobre el plan de mitigación de sismos que vamos a implementar el próximo mes. Yo acostumbro que cada ministro hable de sus temas sectoriales, y estaba el ministro Pastor en ese sentido. De tal manera que lo que sí quiero dejar muy claro, en honor a la verdad y al respeto escrupuloso que tenemos en el gobierno del presidente Alan García a la libertad de expresión y a las libertades democráticas, no ha habido tal acuerdo. Bueno, sobre el tema de las libertades democráticas, eso lo veremos al final del régimen, señor Velázquez Quesquén, porque sobre este tema y el tema del respeto del gobierno a la libertad de expresión, créame que hay varios que tenemos algunas quejitas, por lo menos. Pero en este punto puntual, usted ha podido corregir al ministro, estaba al lado de él, y decir, disculpen, es la opinión personal del señor Aurelio Pastor, el gobierno no está pidiendo una comisión investigadora. Fíjese usted, lo he hecho en la tarde en un medio de comunicación escrito precisando. El ministro Pastor ha respondido una extensa relación de preguntas que le hicieron en ese momento. Y obviamente no ha habido, a lo que yo me quiero referir es a la preocupación del señor Miro Quesada, en el sentido que ha hablado de un inexistente acuerdo del Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, le quiero decir a él y a todos los medios de comunicación de qué amenazas se puede hablar. Nosotros hemos gobernado el quinquenio pasado 5 años, ahora 4 años, y si hay algo que se nos tiene que reconocer es que no interferimos la línea editorial de los medios de comunicación, ni mucho menos, lo digo sin ánimo de vanidad y soberbia. El presidente Alan García no ha necesitado para llevar al gobierno interferir la línea editorial de los medios de comunicación. No lo haríamos porque somos demócratas. Señor Velázquez, que no se saca a los periodistas de medios de comunicación por comunicado. Hay otras formas de sacarlos, y han salido muchos en estos años. Así que es su opinión. Es mi opinión, absolutamente, es mi opinión.
Es su opinión, que no la y que yo no soy comparto, cómoda respeto, para Palacio de Gobierno también es mi opinión. Y no lo he sido en todos estos años. Y muchas veces ustedes han querido que yo desaparezca de acá. Y esa es mi opinión también. Por favor. No. Usted sabe que no es así. Yo sé que sí es así. Es exactamente así. Usted sabe que no es así. Y bueno, el país jugará. Pero, repito, el APRA es un partido que ha hecho historia respetando los valores y los principios democráticos. Entonces la pregunta Uno de ellos concreta es la línea editorial de los medios de comunicación. La pregunta concreta es, ¿van a solicitar una comisión investigadora al Congreso de la República o no? Eso no lo ha acordado el Consejo de Ministros. Personalmente creo que este es un tema judicializado entre dos privados y que tiene que quedar ahí en el ámbito judicial. ¿Esa es su opinión personal o la opinión del presidente de la República? No, es la opinión como presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, ¿es su opinión personal o es la opinión del presidente del Consejo de Ministros? Fíjese, lo repito, es mi opinión como presidente del Consejo de Ministros porque este tema no se ha acordado el día de hoy en el Consejo y en segundo lugar, este es un tema entre dos privados que no tiene por qué tener una trascendencia de carácter público, menos en el Congreso. Muy bien, señor Velázquez Quesquén, lo hemos escuchado atentamente. Yo le agradezco que haya querido intervenir en el programa y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias. No sé si tiene algo más que añadir. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos.